las 8 de la mañana, 27 minutos. Ya está en telereportaje el exmagistrado Jorge Montaño Ventura. Vamos a platicar con él un poco más adelante. Pero antes hemos logrado el enlace con Chelalo Beltrán. José Eduardo Beltrán es presidente del Consejo Estatal de Morena. Y bueno, como usted sabe, hizo unas declaraciones que generaron polémica, reacción de algunos actores, y creo que es importante conocer qué dice Chelalo del reto que le lanzaron quienes reaccionaron a sus dichos. Chelalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Gusto en saludarte, tanto a ti como a tu amplio auditorio. Y pues estamos a tus órdenes, Emanuel, para cualquier aclaración que sea necesario hacer, ¿no? Muchas gracias, Chelalo. Pues sí, es que generó polémica lo que señalabas en torno a lo que pasa con diputados que reciben recursos, que por eso no cumplen los compromisos del partido, que no necesitabas escarbar mucho, que si uno los escucha las declaraciones de algunos, se da cuenta por dónde van y que ahí hay algo de por medio refiriéndote a recursos económicos, y señalabas principalmente a José Antonio de la Vega como quien operaría esto precisamente por, según tú, tener él el control del Congreso. Ellos reaccionan, en particular José Antonio de la Vega te pide que des la cara, que compruebes tus dichos o que ofrezcas una disculpa pública. ¿Cuál es tu posición al respecto, Chelalo? Sí, Manuel, mira, primero que nada, la realidad es que si se revisa bien la entrevista que me hice a un reportero, en ningún momento yo mencioné nombres. Yo hice un análisis de cómo es el comportamiento de la izquierda en México y cómo cuando, sobre todo los legisladores de izquierda han llegado a ocupar cargos en los congresos, tanto nacional como locales, pues son cooptados. Y este cooptamiento pues viene indudablemente de los que manejan el Congreso, ¿no? O sea, de ahí es lo que viene. Esa fue la afirmación que yo hice. Bueno, tú señalas, sí vale la pena, por lo tanto, comentarlo. No voy a pedir ninguna disculpa, de ninguna manera. Creo que así funciona y bueno, está más que claro a la vista de que algunos de los diputados de Morena pues no han seguido una línea que marcan los estatutos y que marca el partido. Entonces no tenemos por qué pedir ninguna disculpa, Emanuel. A ver, Chelalo, para ir precisando, tú hablas en un primer momento de los diputados de izquierda y te inquiere el reportero y te dice: en el caso de Tabasco aplica, y es a donde tú dices, aquí lo tengo textual, no, yo creo que no necesita escarbarse mucho uno. Si uno escucha las declaraciones de algunos, pues se da cuenta por dónde van llevando la cosa y que ahí hay algo de por medio, refiriendo obviamente al tema económico, a la cooptación. Y recordemos que Morena es izquierda, y entonces precisamente cuando hablas de izquierda estás hablando de Morena también, entre otros partidos. Así es. Bien. Y desde luego estoy haciendo una alusión indirecta, sin decir ningún nombre, de cuál ha sido el comportamiento de algunos diputados de Morena en esta legislatura. Y entonces, creo que vale mucho la pena esta parte para entenderla muy bien. Entonces, desde tu punto de vista, algunos diputados de la bancada de Morena no han cumplido al partido, ¿es así? ¿No se han comportado correctamente? Digo, para tenerlo muy claro, Chelalo. Mira, yo creo que no han seguido los lineamientos tanto a nivel nacional, de líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, como tampoco los lineamientos de la dirección estatal. Y ellos han actuado por su cuenta. Está claro que han preferido ellos tener su propia forma de hacer las cosas. Entonces,
Yo a eso es que me refiero concretamente. ¿Puedes dar ejemplos para que entendamos bien? Que no son diputados de Morena, ¿sí? Y eso pues tiene que obedecer alguna razón. O no están de acuerdo con Morena, no están de acuerdo con el licenciado López Obrador, no están de acuerdo con el licenciado Juan Augusto López Hernández, que lo digan claramente si no están de acuerdo y que señalen por qué, y por qué entonces no se han acercado al partido para que pues trabajen de acuerdo al partido y a lo que marcan los estatutos del partido. ¿En dónde no han cumplido, Chelalo? Creo que vale la pena nos ejemplifiques para entenderlo bien. Dices tú, no le han cumplido al partido, parecen más diputados de otras siglas que de Morena. ¿En dónde han fallado los diputados de Morena? Yo creo que no es que hayan fallado en algo concreto, sino en la forma en que han actuado, ¿sí? ¿En qué han actuado mal? No, primero los estatutos señalan claramente que no es que los diputados no pueden estar inmiscuidos en puestos administrativos y en puestos de responsabilidad que no sean estrictamente para los que fueron electos, ¿sí? Pueden participar en las comisiones, sí, pero no en puestos de gobierno de la Cámara. En este caso de Juan Pablo de la Fuente, ¿te refieres en particular? Que él aceptó ser presidente del Congreso. Yo creo que es un ejemplo y... ¿Y hay otros ejemplos, Chelalo? Pues yo he escuchado algunas declaraciones y algunos de ellos que siento en sus declaraciones que no van de acuerdo con la forma de manejarse de Morena. ¿A quiénes te refieres? Yo creo que vale la pena, Chelalo, ponerle nombre y apellido, así como tú dices, que hablen claro y que digan si están de acuerdo o no. Así yo creo que vale la pena que tú... Es tan sencillo como eso. Si no están de acuerdo con los lineamientos de Morena, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues lo más sencillo es que lo manifiesten abiertamente, ¿no? Por eso, pero ¿a quiénes ves tú? Tú nos dices que ves algunos que no van por el camino correcto. ¿A quiénes ves tú? Candelaria, estás hablando de Atila, estás hablando de la señora Somellera. Diputados, creo que ahí la excepción ha sido la diputada Somellera, Malú Somellera. Ella ha estado actuando de acuerdo, acercándose al partido y tratando de tener el contacto para ver cuáles son los lineamientos y qué cosas le interesan al partido que los diputados de Morena pongan sobre la mesa en el Congreso estatal. No así, creo, los otros 3 diputados. Pero yo quisiera también, a Manuel, aprovechar esta oportunidad por la respuesta que dio el diputado de La Vega. Si me permites, Chelalo, con todo gusto entramos ahora al tema. Nada más quisiera cerrar el asunto de los diputados de Morena. Ya me quedan un par de preguntas. Si eres tan amable, yo te pediría que aguantáramos un momento. En torno a los diputados de Morena, ha dicho Juan Pablo de la Fuente que el tema es personal con el dirigente estatal Adán Augusto López Hernández. ¿Cuál es la posición del presidente del Consejo Político de Morena en este asunto? ¿Le da la razón al dirigente estatal o le da la razón a Juan Pablo de la Fuente? ¿Con quién coincides? Mira, yo como presidente del Consejo Político Estatal de Morena, lo que trato siempre de hacer y he tratado de hacer, en todos los partidos políticos existen diferencias y son válidas diferencias de opinión, diferencias de actitud. Yo lo que he tratado de hacer es que esas diferencias se analicen hacia adentro y tratar de conciliar hasta donde sea posible los puntos de vista en bien del partido y en bien de una actuación de unidad. Eso es lo que yo he tratado siempre de hacer. No estoy a favor o en contra de una u otra fracción, pero en este caso, bueno, pues hay una dirigencia
la dirigencia debe de ser consultada, y si no se está de acuerdo con ella, bueno, pues entonces sí manifestarlo y decirlo públicamente. Hay las instancias dentro del partido para inconformarse también con eso. Lo han manifestado, Juan Pablo de la Fuente lo ha hecho público, ha dicho su malestar y además que él ha dicho que lo han denostado a él y a su familia y que se está defendiendo ante los procedimientos jurídicos que inició la dirigencia nacional por precisamente recurso que interpuso la dirigencia estatal. Y también hemos escuchado en sus momentos a Candelaria Pérez y a Tila pues decir que la dirigencia debe dedicarse a cuestiones del partido y que los deben de dejar a ellos. Esto es un distanciamiento y un alejamiento. Tú has dicho que has buscado que se resuelvan los problemas, que se diriman, pero lo que vemos es un alejamiento entre los diputados, por lo menos Candelaria, José Atila y Juan Pablo, con la dirigencia del partido que encabeza Adán López. ¿No han dado resultados tus intervenciones? Yo tuve una reunión con los 4 diputados ya hace tiempo, antes de que aflorara todo esto, y después de escucharlos, ellos manifestaron ciertas inconformidades, y mi posición fue que porque no platicaban con el dirigente estatal, con Adán Augusto. Yo le comenté a Adán la situación y quedaron de que se iban a reunir para poder pues tratar de ver los puntos en los que no estaban de acuerdo y poder avanzar en esto. O sea, yo hasta ahí me quedé, ese fue mi papel. Sí hice esa reunión, sí estuve con ellos, los escuché a todos y cada uno, y quedaron de que sí se iban a reunir con Adán y ya iban a tener una plática al respecto. Chelalo, eres un interlocutor. Ya no tuve ninguna participación posteriormente, no sé si se reunieron, si no se reunieron, y sobre todo no sé si platicaron o manifestaron sus inconformidades, en fin. En el caso de Juan Pablo se ve el rompimiento, por lo menos la distancia entre Adán y Juan Pablo. Aquí el viernes lo deja en evidencia el diputado local. Yo siento que por ahí va el asunto, ¿no? Hay unas diferencias personales. ¿Tú coincides con Juan Pablo? ¿Son personales las diferencias entre Adán y él? Porque Juan Pablo acusa que son personales las cuestiones con Adán y que por eso arremete contra él. Eso es lo que acusa Juan Pablo de la Fuente. Yo veo que Adán es un político profesional, ¿no? Lleva mucho tiempo en esto y bueno, muchas veces es cierto, los actores personales intervienen, no lo puede uno evitar, pero creo que tiene ya la suficiente experiencia como para que lo que tiene uno que hacer en política pues es dejar de lado lo personal y tratar de que prevalezca las afinidades políticas y las responsabilidades sobre todo que se tienen. Ahora, ¿eres interlocutor válido cuando tienes una opinión, por lo menos de 3 de ellos, de que están cooptados o por lo menos que no están caminando por el camino correcto acerca del partido, siguiendo al partido? Sí, mira, eso nos lo decías al principio de esta conversación, que los veías así. Manuel, yo al principio por eso me reuní con ellos, pero a medida que he ido viendo que hay un distanciamiento cada vez mayor, ya no he tenido ningún tipo de acercamiento con ellos. ¿Has preferido no meterte? No que no meterme, sino no me han buscado para nada, y sí he notado pues que cada vez hay un acercamiento más hacia posiciones incluso del gobierno
que del propio partido de Morena, ¿no? ¿Y no es parte de tu chamba buscar y tratar de resolver el asunto, de que haya de nuevo ese diálogo y entendimiento? ¿No le pega a Morena partido en Tabasco precisamente estas diferencias, y de por sí están empezando a caminar como partido en la entidad, que tengan estas diferencias públicas, que se ventilen estas situaciones entre los diputados de Morena y la dirigencia estatal? ¿No tendrías tú que abocarte a ello y tratar de solucionarlo, intervenir? Te repito, yo lo intenté en un principio, en lugar de que, no sé ya, pero lo que sí es, ¿qué pasó si se reunieron con Adán, platicaron con Adán, cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron? Pero sí observo, pues, una conducta que no va del todo de acuerdo con los lineamientos de Morena. Entonces, bueno, pues ya ellos son mayores de edad, cada quien, pues ellos ya sabrán qué es lo que tienen que hacer. Si me buscan para platicar, yo siempre voy a estar abierto, con muchísimo gusto platicamos y tratamos de encontrarle la mejor solución posible a las diferencias que puedan existir. ¿Por qué no estás enterado de lo que pasó? Llama la atención. Se te ha acusado que nunca estás en Tabasco, que vienes de repente, que sí, vives fuera y que por eso no estás enterado de los temas. No, mira, a eso quería yo llegar precisamente, Manuel. Escuché también pues la intervención de José Antonio de la Vega. Quiero decir en primer lugar que caramba, siempre me ha llamado la atención la facilidad con que se prende y la forma tan altanera y tan a veces violenta e irresponsable que tiene para acusar, para hablar. Es una persona de mecha muy corta, ¿no? Y entonces, ¿te refieres a José Antonio? Totalmente, a él, sí. En concreto, ¿no? Siempre que habla, habla agrediendo. No es una gente que pueda tener tranquilidad, calma, no, parece un bravucón siempre, ¿no? Y pareciera que ese es el papel que le tienen asignado o que él se ha asignado también personalmente, ¿no? Es una especie de provocador, bravucón y altanero, siempre agrediendo, siempre muy violento verbalmente. Entonces, ahora, en la respuesta que tuvo el viernes contigo, pues yo creo que cometió ahí una imprudencia que costosa y además irresponsable, porque acusó al gobierno de don Enrique González Pedrero de ser un gobierno represor y de que había asesinado, eso dijo, a varios campesinos del Pacto Ribereño. Yo creo que esa sí es una acusación temeraria y que si tú la haces, sobre todo siendo diputado local y además siendo el coordinador de la bancada del PRD y siendo una persona que durante toda su vida ha estado muy cercana del gobernador, pues uno pudiera pensar que o consultó antes para dar una respuesta de este tipo, y si no consultó, pues todavía más grave, porque dada la cercanía que tiene con el señor gobernador, pues entonces pareciera que está involucrando al señor gobernador y al gobierno también en un tipo de declaraciones de este tipo. ¿Tú te refieres que consultó a quién? ¿Al gobernador Núñez? Yo creo que cuando uno hace una afirmación tan temeraria como la que él hizo de acusar a que el gobierno de Enrique González Pedrero fue un gobierno represor y que además asesinó a varios campesinos, además sin tener una información real, porque se refiere a que fue en una marcha que venía hacia Villahermosa y que la reprimieron entre las inmediaciones de Comalcalco y de Junduacán. En fin, no es cierto, no hubo ninguna marcha,
hubo un desalojo y yo aprovecho también la oportunidad para que tu auditorio y tú se enteren de cómo fue ese problema de fondo y cómo se comportó en ese problema el gobernador González Pedrero. ¿No hubo represión por tu parte como secretario de gobierno? ¿Rechazas ese señalamiento? Total y absolutamente. Y mira, te voy a platicar rápidamente cómo estuvo ese asunto, porque, bueno, pues yo sí participé en eso y lo conozco a fondo, independientemente de quienes le hayan informado al diputado de La Vega, que lo informaron indudablemente mal. Mira, cuando nosotros entramos al gobierno, teníamos pocos meses, el asunto ese del pacto ribereño ya llevaba mucho tiempo, casi 6 años, los 6 años del gobierno anterior, y no se había resuelto. Lo que pasó es que entonces, al estar nosotros ya en el gobierno, un grupo de abogados que estaba detrás de los campesinos empezaron a exigir que se les entregara en mano directamente al líder Eulogio Méndez, que se le entregaran 4,000 millones de pesos en la mano, y que si no se les entregaban, pues se iba a tomar los pozos, iba a haber una toma masiva de pozos. Desde luego, pues no, eso no podía ser, o sea, que nosotros ya estábamos trabajando para atender las justas demandas de cada uno de los afectados, pero como no se dieron, dijeron no, esta es nuestra posición, entonces hubo una toma masiva de una buena parte de los campos petroleros y de los pozos en Tabasco. Eso estuvo detenido varios días y el gobierno federal, la federación, decidió intervenir. La intervención iba a ser un desalojo por parte del ejército, iba a desalojar, usando desde luego la fuerza, a los campesinos que ocupaban los pozos. El gobernador González Pedrero se opuso tajantemente. Yo recuerdo que era como en mayo, porque estaba la feria, entonces, y se hizo una reunión en la Ciudad de México y el gobernador González Pedrero no pudo asistir y me envió a mí en su representación. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación. Yo asistí y lo que se planteó ahí es que ya había una decisión federal del gobierno federal de que iba a intervenir el ejército y iban a desalojar a los campesinos por medio de la fuerza, porque se estaba perdiendo una cantidad muy importante de dinero la federación con la toma de los pozos. ¿Qué hizo el gobernador? Yo le avisé por teléfono y me dijo, no, de ninguna manera yo no estoy de acuerdo. Si entra el ejército va a haber muertos y yo no vine aquí a tener muertos. Así que voy a poner mi renuncia sobre la mesa, que creo que es una actitud que no cualquiera la toma, es una actitud de defensa del Estado y de defensa de los campesinos, desde luego. Y entonces aquí lo hizo, habló con el presidente de la República y le dijo, si va a haber una intervención del ejército, pues yo, a pesar de que estoy empezando el gobierno, no estoy de acuerdo, porque va a haber muchos muertos, y vamos, aquí está mi renuncia sobre la mesa, prefiero yo hacerme a un lado, y entonces pues intervenga el ejército. Esa es una actitud valiente, no de sumisión frente a la federación como se acostumbra, muchos gobiernos posteriores han acostumbrado a hacerlo. ¿Hubo muertos, Chelalo? ¿Mandé? ¿Hubo muertos? No hubo muertos, te lo puedo asegurar. Se hizo el presidente, creo Miguel de la Madrid, y él le dijo, bueno, Enrique, si tú te haces responsable, pues lo que sí nosotros necesitamos que los campos se desalojen, ¿no? Porque no se puede seguir perdiendo esa cantidad de dinero
con los pozos cerrados. Entonces eso sí lo necesitamos. Pero si tú te haces responsable, pues luego aceptamos que tú lo hagas. Y así se hizo. No fue una marcha, como dice este muchacho bravucón, irresponsable de La Vega Mitia, sino fue un desalojo. Se hizo un desalojo, se planeó cómo hacerlo, se desalojó. ¿Tú fuiste el operador? ¿Mandé? ¿Tú fuiste el operador? No. ¿Quién fue el operador del desalojo? Fue el almirante Wilfrido Robledo, que era el jefe de la policía. Yo he tenido por norma una cosa, aunque política y policía vienen de la misma raíz, que es polis, yo he preferido siempre la parte de la política, no la parte policiaca. Pero no era parte de tus funciones como secretario de gobierno estar al tanto de todo este desalojo. Desde luego supervisar el operativo y ver que el operativo se llevara a cabo precisamente como quería el gobernador. Y el punto principal del gobernador es que por ningún motivo podía haber ahí muertos. Entonces el operativo se planeó de esa manera y afortunadamente nunca hubo ningún muerto en eso, ¿no? Bien. Oye, entonces, Chelalo, creo que es importante, nos llama el diputado Juan Pablo de la Fuente, que está queriendo comentarte sobre lo que tú has señalado hace un momento. Sí, pero yo quisiera que más adelante, si quieres, con mucho gusto, quisiera terminar esta parte, por favor, Emanuel. Sí. Porque la creo muy importante y porque fueron unas declaraciones y unas afirmaciones del diputado de La Vega, que pues él sí las tiene que probar, porque dijo que hubieron varios muertos. Entonces, si hubieron varios muertos, primero tiene que probar cuándo fue la marcha de la que habla, que se llevó a cabo, y en esa fecha me imagino que el gobierno y la fiscalía tienen manera, como ellos están en el gobierno, tienen manera de comprobar con nombres quiénes fueron los que resultaron muertos en esa marcha, yo no recuerdo que se haya llevado a cabo, y quienes fueron asesinados, como él reprimidos y asesinados. Entonces, porque si no lo prueba, entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí entra en un terreno muy peligroso, porque ya no son afirmaciones a la ligera, son afirmaciones en las cuales tú estás acusando a un gobierno de algo que no hizo, y en la cual ese gobierno, al contrario, trabajó para evitar que hubiera muertos. Bueno, él señalaba en su momento que escondieron todo, que lo que pasa es que evitaron que esto trascendiera a los medios de comunicación y ocultaron todo en una época donde era mucho más fácil hacerlo, es lo que él comentó también el viernes. Cuando hay muertos no se puede ocultar, Manuel. La sangre es inocultable y la sangre siempre aflora, ya no sea en el momento, pero más adelante por los parientes, por algo. Entonces es muy fácil de comprobar. A ver, hubo muertos, se tuvieron que registrar esos muertos, en fin. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que no puedes hacer afirmaciones de este tipo, y también me gustaría que el gobierno del Estado, que es alguien el diputado de La Vega es muy ligado al señor gobernador, pues también hiciera sus aclaraciones al respecto, si está o no está en desacuerdo con este tipo de acusaciones a un gobierno que, por otro lado, es un gobierno que es respetado y querido por la mayoría de los tabasqueños, y recordado además como un gobierno que trabajó y a partir del cual vino una especie de decadencia en Tabasco. Entonces, pues yo quisiera también aprovechar para hacerle una invitación al gobernador Arturo Núñez. Nos conocemos desde hace tiempo, y con él sí me gustaría tener un diálogo público,
y podamos platicar, si quieres, ahí en tu programa, en donde ustedes conduzcan este diálogo. Yo le hago una atenta invitación para que analicemos de manera correcta, en un nivel adecuado, no con bravuconerías y con altanería, como acostumbra este muchacho de La Vega a expresarse, sino en un nivel de un respeto mutuo, en donde se analicen los problemas del Estado y podamos entonces también analizar los dos gobiernos, ¿no? Yo conozco muy bien el gobierno de González Pedrero, sé el método de trabajo, sé cómo se trabajaba y sé los resultados que se tuvieron. Entonces, pues podemos tener una plática, sería muy, muy conveniente para los tabasqueños. Él es el jefe político de su partido en el Estado, yo soy el presidente del Consejo Estatal de Morena. Entonces, pues, aunque tengamos opiniones diferentes, yo creo que la podemos dirimir en el nivel adecuado. Entonces, hago esa invitación al gobernador Arturo Núñez para que tengamos un diálogo y con él sí platicamos. Chalalo, tengo que hacer una pausa. Regreso, seguimos con el tema, te pido que permanezcas en la línea, volvemos. A casi 180 días de iniciada la administración en Comalcalco, seguimos haciendo camino en el poblado Carlos Grimm.